Entonces, hermanos, bienvenidos a la reunión después de un descanso por problemas del internet. Vamos a orar a todos ustedes, hermanos míos, y a todos los amigos. Vamos a orar para tener la enseñanza de este día. Señor Jesucristo, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a salir cada día en esta situación que vivimos, triunfantes ante ti. Te pido, Señor, que nos guíes, nos pongas atentos para escuchar tu sana doctrina. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, continuamos después de un pequeño descanso involuntario. Continuamos hoy día con la segunda parte de la doctrina de Dios que estamos estudiando, ¿no? Recordando un poquito la primera clase que tuvimos, la primera prédica, estuvimos hablando de la doctrina desde los tiempos de Adán, ¿no? Donde vimos que los primeros padres no obedecieron a la doctrina de Dios, por eso cayeron en pecado y fueron condenados. Y por eso todos nosotros hemos nacido pecadores. Hoy vamos a continuar y vamos a ir a mirar el pasaje de Éxodo 32, ¿no? Ahí vamos a comenzar. En Éxodo 32 ya hemos visto Génesis, todo el primer capítulo. Ahora vamos a ver Génesis 22. Nos quedamos cuando dieron la ley de los 10 mandamientos. Entonces el pueblo de Dios en el capítulo 32 se encuentra en el desierto. No pasaría ni 3 años, 4 años máximo, o 2 o 3, cuando Moisés se fue a recoger las tablas de la ley. Entonces vamos a ver esta lectura en Éxodo 32, del 1 al 4 en primer lugar. Nos dice así la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será día de fiesta para Jehová. Como vemos, ya la ley de Dios había sido anunciada. Entonces Dios tardaba en traerlos, Moisés tardaba en traerlos, porque demoró 40 días, 40 noches, y el pueblo se desesperó, acostumbrado a cómo vivieron en Egipto. Entonces todo el pueblo le habló fuerte a Aarón y le dijo: haznos dioses, ¿no?, para que ellos sean los que nos conduzcan, porque no sabemos nada de este Moisés. Ya posiblemente murió, ¿no? Estaban justamente en el día, más o menos en el día 37, 38. Y Aarón les hizo pedir todos los zarcillos de oro, aretes de oro que tenían las mujeres y sus hijos. Entonces con esos aretes de oro, él hizo, ¿no?, un becerro de oro.
y los tuvo presente para que el otro día hagan fiesta y comiencen a adorar a los dioses hechos por manos de hombres, a estos becerros, a este becerro de oro. Como vemos, la humanidad como nosotros somos tardos, somos personas que a veces no entendemos las cosas de Dios con prontitud. Estamos acostumbrados este pueblo a 430 años que estuvieron en Egipto, y ahí en Egipto se acostumbraron a adorar a un becerro de oro. Por eso es que cuando en los 40 días y 40 noches que demoró Moisés, ellos se desesperaron, quisieron posiblemente matarlo a Aarón o irse sobre ellos, y le dijeron: haznos un Dios. Él pidió los aretes de oro de todo el pueblo y hizo un becerro de oro para que lo adore. Pero vamos a contemplar lo que sigue, ¿no? Vamos a contemplar en la enseñanza lo que sigue, versículo 7 al 12. ¿Qué nos dice ahí? Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo, pero pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal que has hecho contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, que les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y lo tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió de su mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Como vemos, la expresión tan clara de Dios dice: este pueblo es un pueblo de dura cerviz. La cerviz es nuestra cabeza. Es un pueblo que no entiende, que en su mente todavía no han sacado sus dioses de Egipto. No entendían, tan pronta dada la ley, ellos, que ley ni ley, que les hagan un becerro de oro como han estado acostumbrados a adorar 430 años en Egipto. Se olvidaron. Quizás, como les digo, pasaría 4 o 5 años en el desierto. Se olvidaron en esos 5 años de los prodigios que hizo Dios para sacarlos de Egipto, matando al final al primogénito de Faraón, para que Faraón diga: váyanse, ¿no? Entonces se olvidaron. Una de las cosas que nos acontece en nuestra vida: nosotros leemos la palabra, leemos todos los días, algo se nos queda, pero los 5 días, 6 días a la semana, como que no nos acordamos ya. Es así nuestra memoria. Así es nuestra memoria. Pero nosotros demos gracias a Dios que Jesucristo, al vivir en nuestros corazones y en nuestra mente, Él nos hace recordar día a día. Porque ¿qué haríamos nosotros sin Cristo viviendo en nuestros corazones? Y haríamos igualito.
que lo que hicieron estos hermanos en el desierto, duros de servicio, una cabeza que no entiende, que no sabe comprender. Se olvidaron del Dios que los sacó, que no lo vieron en Egipto, porque es invisible, y vienen aquí por unos escasos 19, 20 días que está demorando Moisés, y tiran por la borla toditito los favores que Dios ha hecho. Y eso ocurre en muchos creyentes que todavía no han llegado todavía a la plenitud de tener a Cristo en sus corazones. Cualquier circunstancia, cualquier motivo pequeño en la iglesia, con una hermana que le miró mal, con una hermana que se enojó con ellos, o porque le prestó 50 soles y no le paga, y comienzan las críticas. ¿Y qué pasa? Vuelven a su mundo, se alejan del Dios invisible, están acostumbrados a dioses visibles, y se alejan, se van a buscar nuevamente a sus dioses hechos por manos de hombre, y se alejan del Dios verdadero. Así ocurrió. Aún somos duros de servir nosotros, pero gracias que Dios y el Espíritu Santo están en nuestras vidas, y ellos tienen el control de nuestras vidas, y ya no somos duros de servicio. Sin la ayuda de Cristo seguiríamos siendo duros de servicio. Vamos en la lectura a otra etapa de la vida de ese pueblo de Israel. Estamos corriendo o caminando desde el huerto del Edén, nos hemos pasado al diluvio, del diluvio hemos pasado a otro sitio, ¿no? De ahí hemos pasado a Abraham, la promesa de Abraham, ahora hemos pasado a la ley de Moisés, ahora estamos viendo el rechazo del pueblo a la ley de Moisés, que ni les llegaba, ya no querían saber nada, sino con sus dioses paganos hechos por manos de hombres. Continuamos ahora, ya llegaron a conquistar la tierra prometida. Y vamos a ir a leer el libro de Josué en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Josué vamos a ver qué pasó. Ya no está Moisés, Moisés murió, ahora asume el liderazgo este siervo Josué, uno de los espías que fueron a ver cómo era la tierra y que vinieron y dijeron, sí, conquistémoslo, pero hubieron 10 espías que dijeron no, porque hay gigantes, tuvieron miedo, y 2 espías, entre ellos Josué y el otro Caleb, dijeron no, vamos, con el poder de Jehová conquistaremos esa tierra. Aquí tenemos ya a Josué en la conquista de Canaán. Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 9, y vamos a ver una recomendación profunda que Dios hizo a Josué y que hoy sigue vigente, nos las hace a nosotros. Así que pongamos atención, porque también esta recomendación es para nosotros. Versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré y no te desampararé. Versículo 6. Hasta acá. Entonces, versículo 5, Dios le está animando, arengando a Josué que no tenga temor, porque el que va a pelear
es Jehová de los ejércitos. Pero dice, y como era joven, muchacho, entonces él tiene que ahora decirle, como hice con Moisés, así voy a hacer contigo. Así es que aquí viene la recomendación profunda que le dio Dios a Josué. ¿Qué le dijo? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que te está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué tal arenga? ¿Qué tal recomendación de Dios? Como Moisés era muy mayor para Josué, Moisés era más corrido de la vida y ahora el liderazgo lo toma un joven y Dios tiene que acercársele, no solamente decirle, yo te voy a ayudar a que hagas, pero le encara en 3 oportunidades algo muy importante. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente, sé muy valiente, sé muy valiente. ¿Para qué? Lleva una guerra, que tenía que tener esfuerzo físico, humano para pelear. ¿Para qué tenemos que esforzarnos que le pidió Dios a Josué y nos pide a nosotros ahora? Porque la vida cristiana no es fácil. No tenemos que luchar con personas, con sables, con balas, con pistolas, pero luchamos contra el enemigo de Dios, que no está contento que nosotros lo hayamos dejado para irnos a vivir con Cristo. No está contento, como no estuvo contento con Josué. Por eso que Dios sabía, por eso es que ha dejado esta recomendación hace miles de años, que pongamos un esfuerzo grande, un esfuerzo grande, un esfuerzo grande, y que seamos valientes, muy valientes. ¿Para qué? Aquí es bien claro, el esfuerzo que tenemos que hacer, y ahí es donde Satanás pelea, es para, acá está el versículo 7, le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Antes la ley eran 10 mandamientos, ahora la ley es todas las sagradas escrituras. Ese es el cambio. Antes fueron solamente 10 mandamientos. Entonces a él encarga, cuida de hacer conforme a toda la ley que Moisés ha entregado. 10 mandamientos. Añadió como unos 30 mandamientos más, sumado a los 20, a los 10, 40 mandamientos que tenían que tener presente, que era el prototipo de la Biblia de aquel entonces, la ley de Moisés. Eso tenían que cumplir. Entonces le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni para acá ni para allá, ni a la derecha ni a la izquierda. Camina derecho de acuerdo a la ley. ¿Qué más le dice? Entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Ellos tenían una misión profunda. ¿Cuál era la cosa que estaban emprendiendo? Conquistar ese pueblo de Canaán.
Y los cananeos no eran cobardes, eran valientes también, pero tenían otro Dios, Dios con minúscula. Y nosotros tenemos, o él tenía un Dios con mayúscula, Jehová de los ejércitos. No lo vieron. El único que estuvo cara a cara con Dios fue Moisés. Ellos no lo vieron. Tenían que creer en un Dios que nunca han visto, pero que es real. Así ahora nosotros tenemos que creer en nuestro Dios Jesucristo, que nunca le hemos visto, pero es real, real y real. Volvió a instarle: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa? Así como lo aprendes, entonces enséñales a tu pueblo. Y ese es el propósito de este sagrado libro, que hoy para nosotros todo este libro, llamado las Sagradas Escrituras, es nuestra ley. No son solamente un poquito. Aunque hay cosas del Antiguo Testamento que ya no están vigentes, lo vamos a ir mirando, porque Dios de tiempo en tiempo ha ido quitando y dándoles otras leyes. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a mirar otro tipo de ley. Pero paciencia, y vamos caminando. Entonces le dijo: medita de día y de noche en el libro de la ley. Leer la palabra de Dios todos los días es una gran obra que nosotros hacemos. Eso es lo que tenemos que hacer. No busques entenderlo, no busques mucho, tratar de buscar tanto significado de las palabras. No busques mucho, alguita, porque si no, el tiempo te lleva y no va a ser posible. Cuando lleguemos más o menos al tiempo en que este pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ahí vamos a entender que hay un nuevo pacto. Mientras tanto, estamos con el pacto antiguo. Medítalo, analízalo. Antes así fue. Analízalo, grábalo en tu mente. Eso nos pedía, que el esfuerzo de leer y grabarlo, como así como los niños para su examen, graban, estudian, chancan duro, se pasan una noche para que den examen a 2 o 3 días y sacan buena nota. Así quiere nuestro Dios que en nuestros inicios pongamos un poco de esfuerzo para conocer las Sagradas Escrituras, nuestra ley de Dios ahora. Otra vez en el 9 le dice: te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que vayas, Jehová estará contigo. Y aquí hay una gran diferencia de la promesa de aquella época a la promesa de hoy. En aquella época le dijo: yo, Dios Jehová, estaré contigo. ¿Qué significa? Estaré a tu lado. Eso significa. Pero ¿cuál es la promesa ahora de nuestro Dios Jesucristo? Que es el mismo Jehová, sino que con variantes de nombre, porque cada época los nombres significan mucho en cada época. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora también vamos con Cristo. Cristo estará con nosotros. Esa es la promesa. Ahí está la gran diferencia. Ya no nos dice Dios: esfuérzate y sé muy valiente, porque yo, Jesucristo, estaré contigo. No nos dice así. Y esa es la porción de la palabra que nosotros debemos meditar siempre, mis amados hermanos. La gran diferencia que es en el Nuevo Testamento, dice Jesucristo, dice: yo estaré en ustedes. En ustedes. No dice con ustedes. Es decir, Jesucristo entra en nuestro corazón. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Y ellos nos dirigen desde allí, que es mucho mejor que dirigirnos estando acompañados.
Así fue la costumbre antigua. ¿Recuerdan a Enoc? Enoc caminó con Dios, con él, a su lado. Entonces aquí le dice, camina como Enoc. Yo estaré contigo a tu lado. Hoy ha variado mucho y es mucho mejor para nosotros, porque vamos a ir mirando que muchos de estos hombres, líderes, pueblo, fueron cada día, cada mandamiento tirándolo a la espalda o botándolo a la basura. Y esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es así. Por eso en el nuevo pacto, ya Jesucristo no viene a vivir para andar con nosotros al lado, viene para vivir y entrar en nuestros corazones y desde aquí tomar el control de nuestras vidas. Pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Vamos avanzando. Ahora tenemos acá algo muy importante. Vamos a mirar también Josué 23. Josué 23, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice Josué? Dice otra vez, esforzaos pues mucho en guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros ni a la diestra ni a la siniestra. Los vuelve a recordar lo que ya hemos leído, que el libro de la ley sea la parte esencial de tu vida y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 7. Para que no te mezcles con las naciones que han quedado con ustedes. No hagas mención ni jures en el nombre de sus dioses, ni los sirvas, ni te inclines a ellos. Aquí recomendó, ya habían conquistado el pueblo. Ya habían conquistado. Entonces la recomendación de Dios viene a ser la primera. Esfuérzate para cumplir la ley de Dios. Yo estoy contigo. Pero viene otra mejor. No te mezcles con las naciones. No busques marido o mujer en la gente de las naciones. Ni hagas mención ni jures en el nombre de sus dioses. Dioses hechos por manos de hombre tenían los cananeos, ¿no? Entonces no te mezcles ni jures ni hagas algo en el nombre de sus dioses, ni a sus dioses les sirvas, ni te inclines a esos dioses. La gran recomendación de Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Vamos a llegar al libro de Jueces y vamos a mirar qué pasó. Después del libro de Josué, vamos al libro de Jueces. Vamos a mirar en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Versículo 10 en adelante. Ya estamos en otro lugar, ya estamos en otra época, ya conquistaron, ya Dios nombró jueces para que gobiernen, ¿no? Entonces, estamos en esa época. Entonces, versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué tristeza! Toda la generación de Josué. Mientras estuvo Josué, toda esta generación, medio que caminó más para la derecha y poco para la izquierda. Muy bien manejó las cosas de Dios, esforzándose Josué. Pero lamentablemente la vida es así. Uno cumple una generación, un tiempo de vida, y Dios pues nos llama, ¿no? Y llamó a Josué. Y la historia dice que terminó la generación de Josué y fue reunido con sus padres
Y se levantó otra generación, sus hijos, nietos, hijos de todos los de esa generación, ¿no? Fueron sus hijos, nietos de las 600,000 personas que salieron de Egipto. Ahora ya serían mucho más. Entonces hay otra generación, pero esa otra generación no conocía la obra de Dios que había hecho. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de los que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos, de sus alrededores, y ya no podían hacer frente a sus enemigos. Por donde salían, la mano de Jehová estaba ahora en contra de ellos, para su mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Por qué será que terminamos nuestra generación y la generación que sigue y las otras generaciones que van, cada día se van olvidando de Dios? Eso es lo que sucedió, que llegaron a contagiarse toda esa generación y hacer lo malo que no le agrada a Dios. Los había recomendado tanto. Acabamos de leer ahí en Josué la última advertencia, la última recomendación: no se junten con los pueblos paganos, ni lo adoren a sus dioses. Una gran recomendación de Dios. Habían hecho en el desierto un becerro de oro. Ya les recomendó, no vuelvan a hacerlo. Ahora entregaron sus hijos, hijas, descendientes de Josué y todos. Ahora se entregaron a los dioses paganos, llamado Baal y Astarot. Lo adoraron, y esto provocó una ira de Dios tan grande que en lugar de defenderlos, Dios estaba peleando. Cuando iban a pelear con sus enemigos, Dios peleaba contra ellos también. Y así fue pasando la vida de este pueblo. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces, o sea, para poner en orden a este pueblo. Dios levanta jueces, líderes, porque estaban ahí sin líderes después que murió Josué y todos los mayores. Los jóvenes se desbandaron, hicieron lo que querían, hicieron lo que no le agradaba a Dios. Entonces Dios se ve en la necesidad de levantar jueces que los gobierne y los lleve y los tome de la mano. Pero dice el versículo 17: tampoco oyeron a sus jueces, porque fueron tras dioses ajenos, los adoraron, se apartaron del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, pero ellos no hicieron así. Cuando se levantaba entonces un juez, el juez estaba con Dios y los libraba de la mano de sus enemigos. Pero moría el juez, ellos volvían. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinarse delante de ellos. Se apartaron de las obras de Dios y de su obstinado camino. Y la ira de Dios se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres,
y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Dios, andando en él y como siguieron sus padres. Por esto Jehová se apartó de aquellas naciones y dejó a las naciones paganas, no las arrojó, mas las entregó y no las entregó en manos de Josué, sino que las dejó para sus hijos. ¡Qué tristeza! Hasta aquí vamos viendo un pecado tan terrible. Yo creo que los chicos jóvenes ya, después que su padre, yo no creo que su padre no les haya enseñado. Los padres cristianos nos preocupamos muchísimo por nuestros hijos, pero ya cuando se casan, cuando hacen su vida, ya no podemos tener un control como lo teníamos de solteros. Quizás allí, por el trabajo, o por los hijos, o por el esposo o la esposa, por los quehaceres, se olvidan. Yo insto a mis hijos, yo insto a los jóvenes de estos momentos, no se olviden de lo que sus padres les enseñan a ustedes. Sé que cada uno es responsable en su generación, pero llévese una herencia de sus padres. Lleven la mejor herencia, que es el reino de Dios. La herencia económica no interesa. Se puede trabajar. Dios puede bendecirte en un trabajo. Puedes lograr tener economía. Pero la herencia espiritual no se deja sino más. Recuerdo a la mamá y a la abuelita de un hermano en el Antiguo Testamento, Timoteo. Esa mamá y esa abuelita le dejaron a Timoteo la herencia más grande de su vida. No es que descuidaron su educación humana, sino que dieron un tiempito más a ese niño Timoteo a enseñarle el libro sagrado de la ley, el libro de las sagradas escrituras. Y miren quién fue Timoteo, un gran hombre de Dios. Están escritas ahí en las escrituras del gran Timoteo. Recomiendo a los padres, a las madres, que desde niños enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Guíenlos por el camino. Cuando ya están jóvenes, como que el diablo acrecenta su poder para jalarlos al mundo, aprovechando el caos, el desequilibrio de la vida, cuando los niños transitan el cambio a la adolescencia y a la juventud, y de eso se aprovecha Satanás. Madres, padres, ¿no querrán tener sus hijos así como estos mañana? Yo no quiero. Insto pues a todos los padres a preocuparnos mientras hoy tenemos vida con nuestros hijos, para que la próxima generación no sea como esta generación que se alejaron y fueron a cometer el adulterio más grande, que es sacarle la vuelta a Dios, ir a adorar a dioses paganos, hechos por manos de hombres, habiendo dejado al Dios invisible que les transitó por el Egipto y el desierto, que los sacó de Egipto y transitó por desiertos dándoles agua, dándoles pan, dándoles comida. Solamente una generación duró. Qué tristeza. Vino entonces una apostasía, se apartaron de las cosas de Dios, ¿no? Y desobedecieron a Dios, y vino lo que aquí dice el título, la apostasía, ¿no? Se separaron de Dios. Pero ¿qué diremos nosotros ahora? ¿Qué diremos? Vamos a mirar ya en otra época, porque cada época, la época del desierto, ni bien tuvieron ya unos 4 o 5 años que ya no le perseguía a Faraón, entonces
Dios les manda leyes, pero mientras Moisés no venía, ya hicieron su becerro de oro. Llegan, conquistan, y a la tierra prometida les recomienda a Dios que nunca se junten con esas tierras y sus dioses, pero lo hacen. Esperan que muera la primera generación de Josué y los grandes hermanos líderes, para que la otra generación entreguen su vida a los dioses ajenos y a las mujeres fáciles, porque ese es el puente, la mujer fácil, un hombre fácil, para que las mujeres cristianas o hombres cristianos los jalen y los involucren en los dioses de su mundo, en los dioses visibles que son dioses hechos por Satanás. Vamos a leer ahora en otra época. Ya terminó la época del desierto, terminó la época de la conquista, terminaron la época de los jueces. Vamos a ver la época de los reyes. Dios no quiso darles reyes, pero ante la necesidad de ellos, Dios les dio. Vamos a leer. Estamos en 1 de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel fue un juez digno, pero también tuvo sus errores, y a veces un poco garrafales. Vamos mirando, ¿qué nos enseña? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, ya estaba viejito, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Acá está su primer error garrafal de mi hermano Samuel. Tiró por la borla su gran camino que había seguido, un gran hombre de Dios, pero ya anciano, hace lo que no se debe hacer. Él nombró a sus hijos como jueces. Se creyó un humano, no se creyó como Dios. ¿Quién nombra a líderes? Y yo les pregunto, hermanos, ¿quién nombra a los líderes de las congregaciones? Aquí tengamos mucho cuidado. ¿Quién nombra a los líderes? Es Dios. ¿Quién nombraba a los jueces? ¿Quién le nombró a Samuel como juez? Fue Dios. Pero él tomó el lugar de Dios y a sus hijos les da la herencia de jueces. Se fue por encima de Dios. Yo no soy quien, por ejemplo, para nombrar a un líder de la iglesia. Tiene que ser Dios. Ya en el nuevo pacto Él ha instituido reglas, pero aquí no. Aquí, como hablaba directamente con ellos, el Señor Jesucristo, Jehová, Él nombraba a los jueces. Lamentablemente, ya anciano, cometió el error más grande de su vida. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo, Abías, eran jueces en Berseba. Ojo, el versículo 3. Pero no anduvieron sus hijos en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se volvieron avaros, sobornaban y malograron, torcieron el derecho de Dios. Esos fueron los hijos que nombró como jueces. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto no agradó a Samuel. Esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Dios y Jehová le contestó a Samuel y le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen ahora conmigo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El único Dios, el único Rey que nosotros tenemos en esta vida, ¿quién es? ¿Quién es nuestro Rey de Reyes? Señor de señores. Es Jesucristo, es Dios. ¿Quién era el Rey de aquel entonces, de Samuel y de toda la gente de Israel? Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores. No estaba en los planes de Dios poner reyes, porque Él era el Rey. Pero a tanto pedir, insistir el pueblo, dijo, dale reyes, para su mal han pedido. Y así fue, y así fue. Entonces vemos cómo es desechado, dice, no me han desechado a mí, dice Dios, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. O sea, me han quitado que yo soy su rey, para que ahora pongan otro rey humano. Pero lo han pedido, se lo doy. Verán cómo les van a hacer. Primera de Samuel 14. Vamos a leer. Ya leímos 1 al 8, ahora 14. Primera de Samuel 14, 31. Primera de Samuel 14, 31 al 33. Hirieron aquel día a los filisteos, o sea, estaban en una guerra, hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Habían guerreado, habían peleado en la guerra, triunfaron, estaban cansados. Dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas, vacas, becerros, los degollaron en el suelo y el pueblo comió con sangre. ¿Recuerdan ustedes el pacto de Dios con Noé? Cuando le dijo, ahí encontramos una doctrina, un pacto dividido en dos. Le dijo, ya no enviaré lluvia para destruir a los pueblos como el diluvio. Y pondré el arco iris como testigo de que nunca más habrá diluvio. Y les dijo luego, no coman animales con sangre, ni tampoco maten la sangre por sangre a su hermano. Esas fueron las otras leyes, los otros mandatos que Dios dio. Estamos aquí después de miles de años o cientos de años desde que dio ese mandamiento, su doctrina de Dios, que no comamos sangre de los animales, ¿ah? Que no comamos su sangre y no matemos a otro porque es sangre con sangre. Pero esas gentes, después de 300, 400, 500 años, no lo sé, ¿no? Ahora ganan una batalla, le despojan a la gente sus bienes y corren a sus animales, van a las ovejas, a las vacas, a los becerros, los matan, abren la carne con toda sangre que están ahí, no lo dejaron que siquiera, porque al hermanito lo matan y lo dejan que la sangre salga para comer la carne. Pero ellos con toda sangre comieron, y la sangre es la vida. Miren, tremendo error en la época de Reyes. Primera de Samuel, estamos en el versículo 14, 31 y 33. Vamos a mirar ahora, a leer Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, del 1 en adelante. Y con este vamos terminando para dejar para el próximo jueves, continuar parte por parte, ir mirando cómo se portó el pueblo
ante la gloriosa ley de Dios que les dio. Entonces, capítulo 15, vamos a leer. Dice así el capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Saúl era el rey, fue el primer rey Saúl. Entonces el profeta Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerse en el camino cuando subía a Egipto. Amalec era un rey que cuando el pueblo de Egipto venía a conquistar a otro pueblo, no, Amalec se le puso en el camino, no le dejó pasar, entonces Dios destruyó ese pueblo de Amalec, y eso lo está recordando. Ve pues, le dice, y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, o sea 210,000 hombres. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subía en Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de los de Amalec. Pero todo el pueblo mató a fila de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo era vil y despreciable. Pero todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Es decir, la orden de Dios, ¿cuál fue? Versículo 3. Ve pues, hiere, o sea, mata a Amalec, destruye todo lo que tiene, hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, asnos, mata todo. ¿Qué hizo el rey Saúl? Dice que perdonó a Agag, al rey, perdonó lo mejor de las ovejas, perdonó al ganado mayor, perdonó a los animales gordos, a los carneros, y a todo lo que quiso, no lo destruyó. Entonces, versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Es decir, se puso triste, pesado, ¿no?, pensativo Samuel, cómo había desobedecido Saúl. Estaba atolondrado, adormecido, esa es la palabra un poco fastidiosa de leerlo. Entonces clamó a Dios toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo escucho a mis oídos, con mis oídos. Saúl respondió,
de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas para Jehová tu Dios. Ni siquiera dijo para Jehová mi Dios, para Jehová tu Dios. Pero los demás lo hemos destruido. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, cuando se pasó orando toda la noche. Él le respondió: di. Se venía victorioso, por eso di. Ni siquiera no dijo: dime, di. Así. Y luego dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, haz guerra contra él hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, todavía respondón, respondió a Samuel y le dijo: antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, yo no soy culpable, el pueblo tomó botín de ovejas, de vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es lo que queda como una cosa muy importante para todos nosotros. Obedecer a Dios es más grande que cualquier sacrificio que hagamos por Él. No vale ningún sacrificio, no vale tu ofrenda, no vale nada de lo que hagas si tú no obedeces a la palabra de Dios. No vale. Recuérdalo, hermano, recuérdala. Marca tu Biblia ahí, ¿dónde está? En ese versículo 22 del capítulo 15, y lo voy a volver a leer. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Chao, su reinado de Saúl, por no obedecer a Dios. Hoy quiere Jesucristo que nosotros también seamos reyes y sacerdotes de su pueblo. Pero quiere enseñarnos primero que para ser reyes y sacerdotes de Jesucristo tenemos que primero aprender a obedecerle a Él, a obedecer su palabra. En cada instancia de la vida, su palabra ahí está para obedecerla. Pero como dije hace un instante, y voy a decir al final, ¿por qué el pueblo es duro para obedecer? Vamos continuando y al final explicaré por qué el pueblo es duro para obedecer. Entonces salió Saúl, dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, porque consentí la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey jamás de Israel.
palabra de Dios bendita. Dios es el que toma decisiones en la vida. Él nos ha dado la vida. Mañana dice se acabó. Él nos ha dado el ministerio. Pero si nosotros fallamos a querer hablar lo que no está escrito en la palabra, nos desecha. Lo mismo a ustedes que me escuchan. Lo mismo está dado. Que le obedezcamos su palabra. Hasta ahora no llegamos todavía al Nuevo Testamento, pero sigue vigente la obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿por qué el pueblo ahora es duro de servir, igual que este rey, que Dios le quitó su reinado por haberle desobedecido? ¿Por qué ahora somos duros de servir? No obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para poder cumplir lo que no cumplió Saúl? Esa es la aplicación para nuestra vida. ¿No? Tenemos que obedecerle a Dios. Hoy no tenemos un rey Saúl, hoy no tenemos un profeta Samuel, hoy tenemos la palabra viva. Y a través de esta palabra Él nos habla. A mí me habla día a día. Me jala las orejas, me insta a obedecerle. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hay cosas fundamentales que a veces alguno de vosotros no lo ha hecho. Lo primero, un arrepentimiento sincero, no hipócrita. Un arrepentimiento sincero, no hipócrita. Pedirle al Señor que engendre su raza en nuestro ser. Porque nosotros somos de una raza mala, perversa, sucia, asquerosa. Que engendre en nosotros un nuevo ser. Y cuando nazca ese nuevo niño, háblale al Señor para que te adopte. Que te adopte. Esas son las reglas de Dios. Que te adopte. Pídele. Cuando pediste que te adopte, pídele que Jesucristo entre a vivir en tu corazón. Pide que el Espíritu Santo también entre a vivir en tu corazón. Para que el Espíritu Santo sea el sello. Para que si mañana viene el Señor, que enviará a sus ángeles a llevar a su pueblo de acá, de allá. ¿A quién va a llevar? A los que son sus verdaderos hijos. El domingo hablamos que nosotros somos hijos adoptivos, los gentiles. Los de Israel son hijos naturales. Ellos no necesitan de pedirle que los adopte, porque son hijos naturales. Pero nosotros no somos hijos naturales, pero sí nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos, pero que seamos hijos por adopción. Porque todo el mundo dice soy hijo de Dios, es cierto. Todo el que ha nacido es hijo de Dios, pero es hijo de Dios por la creación, porque los creó. Pero necesitamos ser hijos adoptivos, legalmente. Entonces Él firmará en el libro de la vida a sus hijos adoptivos. ¿Cómo sé? Con esto termino. Paciencia. ¿Cómo sé que yo he hecho muy bien estos pasos? ¿Cómo sé que me he arrepentido? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que me ha adoptado como su hijo? ¿Cómo sé que Cristo vive en mi corazón? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo lo tengo como un sello en mi cerebro? ¿O en mi frente? ¿O en mi corazón? ¿O en mi mano? No, pero tengo el sello. ¿Cómo sé que me ha firmado en el libro de la vida?
es bien claro. Él quiere que todos nosotros, los que hemos sido adoptados, hablemos al mundo que tenemos un nuevo Padre, que vale más que el Padre humano. Así es, así es. Cada uno en su nivel. Padre humano en su nivel de humano. Padre bendito en el nivel del cielo del cielo. Pero Él quiere que nosotros como hijos hablemos de Él. Has aprendido esa lección hoy día. Esfuérzate y sé muy valiente para leer la palabra de Dios. Eso te enseña tu Padre Jesucristo. Enséñale a otro. Tienes un hermano, un primo, un amigo, una amiga. Háblales. Que tu Padre quiere que nos esforcemos para leer la palabra de Dios. Obedécele al Señor. Obedece que lo que lees, Él lo graba en tu memoria. Esa es la ley del nuevo pacto. La ley del antiguo pacto era memoriza, memoriza, memoriza lo que lees. La ley del nuevo pacto viene. No te preocupes de memorizar. Sé que eres todavía brutito, pero yo te voy a hacer inteligente. Tú lee nada más. Yo lo voy a escribir en tu mente y en tu corazón. Guardaré mi palabra. Para que cuando te falte, ahí mismo pase palabra por el sistema circulatorio, juntos con la sangre, pase al cerebro y nunca nos olvidemos de que hay que obedecer la palabra de Dios, que hay que esforzarnos para leer la palabra de Dios. Eso nos pide que hagamos. Entonces, si tú estás hablando, amigos, a tus amigos, a donde vayas, estás hablando de tu nuevo Padre Jesucristo, entonces Él te ha escrito en el libro de la vida. Si no hablas, y estás mudo y tienes miedo, no estás inscrito en el libro de la vida. El domingo hablaremos del libro de la vida, en el mensaje al rapto de la multitud de millones, de millones, de millones incontables. Hasta acá hemos caminado y seguiremos caminando para ver la doctrina de Dios. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, que nos permites viajar a través de los tiempos. Hemos empezado desde el huerto del Edén y estamos caminando en la época del diluvio, en la época de Abraham, en la época de tu pueblo en Egipto, en la época de Moisés cuando rescató al pueblo y le dio la ley de Dios. Estamos viendo como este pueblo, que ya conquistó Canaán, que ya tuvo jueces, ya tuvo reyes, pero sigue siendo un pueblo que no te obedece. Señor mío y Dios mío, no permitas que nosotros te desosecamos. Al contrario, haznos valientes para hablar de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Gracias. En el nombre tuyo. Amén. Amén y amén.